dijo nuestra hermana Ani, y es de conocimiento de la congregación, el pastor está haciendo uso de sus vacaciones, pero recién anoche terminaron la Junta General en la ciudad de Temuco, la Junta General Nacional, donde Miguel Palacio, nuestro hermano, fue como delegado. Entiendo que terminaron muy tarde nuevamente, de tal manera que al menos ya terminaron esa Junta General. Durante estos 4 domingos vamos a estar viendo un tema muy interesante, muy necesario para nuestras vidas, que tiene que ver con confiar en Dios. Ese es el eje temático central y está soportado en 4 pilares, 4 ejes temáticos que vamos a analizar, confiando en la voluntad de Dios, confiando en el poder de Dios, confiando en la oración y confiando en la palabra de Dios. No se asuste porque solamente hoy día vamos a tocar confiando en la voluntad de Dios. La palabra del Señor, en 1 Corintios 1:18, lo voy a leer, no está puesto ahí, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Confiando en eso, vamos a meditar un momento acerca de esta confianza en Dios puesta en la voluntad de Dios. Vamos a orar un momento antes. Señor, agradecemos tu amor y tu misericordia al permitirnos estar aquí en esta hora para reflexionar en torno a tu palabra. Abre nuestros corazones, visítalos, Señor, para que recibamos la palabra que tú sabes que necesita nuestro corazón. Prepara nuestro corazón como el labrador prepara la buena tierra para que reciba la semilla y dé el fruto que tú esperas. En Jesús nuestro Señor. Amén. Confiando en la voluntad de Dios. El ser humano por naturaleza, por formación, es más bien desconfiado. Cuesta confiar. En los animales probablemente este es un instinto mucho más desarrollado aún. ¿Alguna vez le ha pedido a Dios que le muestre su voluntad para su vida? ¿O frente a alguna situación en particular? ¿Qué le ha respondido Dios? Porque Dios siempre contesta esta oración. ¿Qué ha hecho con la respuesta que Dios le ha dado? ¿Le ha dicho sí, Señor? ¿O le ha dicho gracias, Señor, pero en esta ocasión voy a seguir mi propio consejo, mi propia intuición, mi experiencia, mi inteligencia, gracias por dármela? Y nos olvidamos que Dios nunca se ha equivocado. Él no tiene plan B, no lo necesita. La mayoría de nuestros fracasos en el plano espiritual y en el plano no espiritual ocurren básicamente porque o no pedimos la dirección y la voluntad de Dios, o si la pedimos, preferimos seguir nuestros propios impulsos. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario. Si fuera así, créame que nuestra vida necesitaría menos paracetamol, menos antiestrés, viviríamos más felices. Pero no somos así. Somos un poco distintos, pero Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos. Necesitamos aprender, y esto es bueno que lo aprendamos cuanto antes mejor, tempranamente mejor. Nunca es tarde en todo caso para aprenderlo. Que Dios no contesta todas nuestras peticiones. Si así fuera,
le amaríamos por interés. No obstante, hay peticiones que el Señor siempre va a contestar, gustosamente, con alegría. Si usted le pide a Dios sabiduría, el Señor se la va a dar. No confunda sabiduría con inteligencia. El sabio sabe qué uso darle a su inteligencia. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos entender que Dios es el Dios de la mano abierta, no el Dios del puño cerrado. Cuando queremos sabiduría, el lugar para comenzar es este. Y el lugar para terminar es este. La sabiduría de Dios siempre va a estar alineada, es consistente con la palabra de Dios. Si usted le pide fe, Dios va a aumentar su fe. Va a usar métodos que probablemente no le van a gustar, pero va a aumentar su fe. Los apóstoles le pidieron, aumentanos la fe. Si le pide que cambie su manera de pensar o de sentir, Dios también va a contestar esa oración. Si le pide una segunda vivienda para vacacionar, un nuevo auto último modelo, un mejor trabajo, no estoy tan seguro si está en los planes de Dios. Él está más preocupado de nuestra santidad que de nuestra comodidad. Vamos a partir aquí, con la reflexión confiando en la voluntad de Dios. Y para ello, vamos a meditar un momento en un pasaje del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el verso 2 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12:2. Ponga atención y escuche atentamente lo que el apóstol instruye a la iglesia. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Desde el mismo momento en que invitamos a Jesús a nuestra vida, es decir, cuando lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, único y suficiente, comienza un proceso de transformación en nuestra vida que solamente terminará el día que nosotros nos reunamos con Él en su gloria. Pero no se confunda, acá no estamos hablando de una mejora, de un acondicionamiento, de una modificación. No, es una transformación por la obra poderosa del Espíritu Santo. Es un proceso continuo. Si usted es como yo, seguramente alguna vez o muchas veces se ha preguntado si la voluntad de Dios es buena, ¿por qué me siento perjudicado? Si la voluntad de Dios es agradable, ¿por qué siento que me desagrada? Y si es perfecta, ¿por qué pienso que Dios conmigo se equivocó? ¿Le suena parecido eso? ¿Ha pensado alguna vez? ¿Ha pasado por su mente alguna vez? Esto nos ocurre porque no estamos viendo las cosas en la perspectiva de Dios. Primero, porque no tenemos todos los elementos que Dios tiene. Recuerde, Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Él es eterno. Él es principio y fin. Alfa y omega. La A y la Z. Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. De tal manera que nosotros, parados aquí, en este pequeño planeta de la Vía Láctea, una galaxia entre millones de galaxias, es imposible que podamos entender aquello que Dios dice que tiene en la palma de su mano. A medida que somos transformados en nuestro interior, es evidente el cambio en lo exterior. Las personas lo van a notar y van a ser bendecidas por ese cambio.
¿Hay algo más incongruente en nuestra vida que decir que nosotros amamos a Dios, confiamos en Dios y no buscamos su voluntad? Es extraño. Somos así. O confiamos más en aquello que podemos ver y que nuestra razón puede entender, o aquello que se ajusta a nuestras expectativas. ¿Cuántas veces nos enseña la Biblia que Dios se ha equivocado? Ni una vez. No está eso en ninguna página de la Biblia. ¿Por qué a menudo entonces pensamos que Dios se equivocó o se va a equivocar con nosotros? Si ni siquiera el Hijo de Dios evadió la voluntad del Padre, ¿podremos nosotros entonces evadirla? Fíjese, en la oración del Padre Nuestro, ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, en una parte de la oración modelo que nos dejó, Él no nos dejó esta oración y dijo, oren esto. No, Él dijo, oren así. Dejó un modelo que contiene varios elementos. Y Él dice en una parte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús está reconociendo lo relevante de permitir que el Padre haga su voluntad, el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, el mejor ejemplo de esta consecuencia de Cristo con lo que enseñó es lo que relatan los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas respecto a la voluntad. Ponga atención al siguiente pasaje que vamos a meditar. En Mateo 26, pocos instantes antes de que Jesús fuera apresado y previo a la crucifixión. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, los hijos del trueno, ¿recuerdan? Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. 3 veces. Lucas es el único evangelista que añade un hecho sobrenatural en este momento de la vida de Jesús, y es cuando un ángel desciende para fortalecer en ese momento al Señor. Ponga atención, por favor, a la oración del Hijo de Dios. ¿Hay alguna otra manera, Padre, reconociendo su dependencia de Dios, de que compremos la redención de la humanidad y eludir la cruz, que desde luego no lo había, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Qué enseña a nuestras vidas este pasaje? No nos deja mucho espacio, parece, ¿no? No hay mucho margen. A veces las cosas no salen como nosotros las planeamos o las esperamos. ¿Significa eso que Dios se equivocó al hacer su voluntad? Claro que no. Un buen ejemplo de esto es la historia de José. No el hermano José Aracena, que por cierto debe tener una historia muy interesante.
Tampoco ese José en el que usted está pensando, el hijo de Jacob, que fue vendido, ¿cierto?, por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto y llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Ahí también hay un ejemplo tremendo de la voluntad de Dios. ¿Podemos decir que Dios se equivocó con ese José? Extraña su voluntad, pero no se equivocó. Pero no estoy hablando de ese José. Estoy hablando del José más olvidado de la Biblia, de ese del cual nadie se acuerda, de ese del cual no entra prácticamente en ninguna prédica. Estoy hablando del Padre terrenal de Jesús. Hace poco celebramos, parece que fue hace mucho, pero fue hace poquito que celebramos la Navidad, ¿cierto? Quiero llevarle un momento a esa celebración. Piense un poco en Navidad, que todavía le faltan 3 regalos por comprar. No, eso déjelo aparte, no sirve para nada. Y estamos pensando en el nacimiento de Cristo. Voy a contar la historia en forma bien sucinta, porque yo creo que usted la conoce mejor que yo, incluso la podría relatar mejor que yo. El ángel visita a María, una niñita muy jovencita, elegida por el Señor para albergar en su vientre al Hijo de Dios. Cuando José se entera de esta situación, él quiso dejarla secretamente, la palabra dice porque era un hombre justo, un rasgo muy particular de José. Y un ángel lo visita, probablemente el mismo ángel que visitó a María, y le dice, no temas tomarla por esposa, porque lo que tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Ella va a cumplir con traer al Mesías prometido al mundo. 8 o 9 meses después, y dado que Augusto César, el emperador de Roma, había decretado un censo, que los historiadores dicen que llevó muchos años, pero justo en esa fecha, al 8º, casi al 9º mes de embarazo de María, les toca a ellos trasladarse a la ciudad de donde eran, a Belén. Ellos vivían en Nazaret, recuerden, Jesús de Nazaret, pero tenían que volver a su ciudad para el censo, a Belén. Entre Nazaret, muchas gracias hermana Vicky, entre Nazaret y Belén hay como 150 kilómetros. Hoy día en carreteras normales, con aire acondicionado, en un auto, una mujer embarazada, ¿cierto?, no sufriría ningún problema prácticamente en llegar a su destino. Pero María tenía que trasladarse por caminos prácticamente inexistentes, huellas prácticamente, montada arriba de un burro, un camello, que era lo tradicional en ese tiempo, un burro. Demoraron más o menos, se estima, 4 a 5 días en llegar, con pausas, comer, descansar. Los hombres nunca vamos a poder comprender qué significa tener un hijo en nuestro vientre. -2, ¿cierto, Marta? Entonces, imagínese usted el lugar en el que se encuentra María. Yo no sé qué habrá pensado José o María, qué habrá pasado por su mente. Llegaron a Belén, donde nace el Hijo de Dios, acuérdese, en la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, solo para constatarse que lo peor no había pasado. No hay lugar en ningún hostal. Está todo completo por el censo. A esa altura José podría perfectamente decirle, Señor, házmela un poco más fácil. Hemos viajado días, María en este estado, a punto de dar a luz, con incomodidades, peligros, y llegamos acá y no hay nada. Se compadecieron de ellos y les dieron un bonito establo, donde se guardan los animales para que duerman en la noche. Como huele un establo. Cuando tiene al niño, lo envuelven en unos pañales, dice el relato bíblico, y lo acuesta en un pesebre.
La pesebrera era una caja de madera donde se ponía el heno en altura para que los animales pudieran comer. Ese fue el lugar en el que durmió su primera noche el Hijo de Dios. Pienso en José. José era, según el relato bíblico, carpintero, dedicado al oficio probablemente heredado de su padre y de su abuelo. Jesús también lo fue, carpintero. Tuvo que esperar 30 años de su vida para iniciar un ministerio que duró 3 años. Y pienso en José. En su casa de Nazaret había elegido la mejor madera, había elegido los mejores instrumentos y herramientas para hacerle una preciosa cuna a su hijo, que terminó durmiendo su primera noche en una pesebrera. ¿Por qué le cuento toda esta historia? ¿Se equivocó Dios en esto? ¿Cometió un error? Todo esto estaba en el perfecto plan de Dios, en su eterna, perfecta, agradable y buena voluntad. Nada de lo que ocurrió escapa a su control. Nada de lo que le ocurra a usted, de lo que ocurra a mí, escapa de su control. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la visión que tiene Dios. No tenemos el propósito que tiene Dios. Posiblemente usted esté peleado con la voluntad de Dios. Probablemente usted esté peleada con la voluntad de Dios. Es hora de confesarlo como pecado, porque lo es. Es hora de pedirle al Señor que cambie nuestra manera de sentir y de pensar. ¿Cree usted que Dios se agradará si le pedimos eso? Que lo transforme mediante la renovación de su entendimiento, porque solo entonces podrá comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Déjese sorprender por Dios. Quiero invitarlo a anotar en su mente, en su corazón, a escribirlo, repasarlo. Después estas 3 lecciones que podemos sacar de la voluntad de Dios. Primero, no hay un solo aspecto de su vida que deba dejar fuera de su relación con Dios. Ni uno. Él está interesado en cada detalle de su vida y desea que busquemos su voluntad no cuando estemos en problemas, no cuando tengamos que tomar una decisión difícil, sino cada día. Lo necesitamos en todo. Número 2, Dios quiere para nosotros lo mejor. Se lo pedimos, buscamos su dirección, es decir, buscamos su voluntad. Dios tiene un plan para su vida. ¿Sabe? Yo vengo escuchando esto desde que era niño. La primera vez que tuve conciencia, que probablemente no fue cuando era muy niño, pero desde los 5 años vengo escuchando esto en las iglesias. Dios tiene un plan para su vida. ¿Sabe cuál es el principal obstáculo para que Dios no cumpla ese plan? Nosotros mismos. Porque Dios no se esfuerza sobre nadie. Él quiere un corazón dispuesto, un corazón entregado a Él. Dios tiene un plan que no es el mismo para usted ni que para mí. Y número 3, Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en su voluntad porque eso es lo mejor. ¿Quiere decir esto que su plan siempre es fácil? Claro que no. No lo es.
Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe o que esté fuera de su voluntad, en lo absoluto. Mire, nunca entenderemos todo en esta vida. No se desgaste. No necesita comprenderlo todo. Usted necesita confiar que está en la perfecta voluntad de Dios. Isaías 55:9 nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo haremos esto? Dejándonos transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento, obra del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que comprendamos su voluntad, buena, agradable y perfecta. Finalmente quiero dejar este verso del Salmo 40, el 40 verso 8 del salmista David, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quiere usted vivir una vida plena, alegre, a pesar de las circunstancias? A pesar de los momentos de alegría, de tristeza, de dolor que van a venir. Pida la voluntad de Dios, busque su voluntad y va a entender que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, el que te hayas fijado en nosotros, en nuestra humanidad, para enviar a tu Hijo y rescatarnos de una muerte espiritual que nosotros mismos buscamos. Ayúdanos, Señor, para atesorar cada enseñanza de tu palabra y encamina nuestros pasos para que podamos vivir una vida plena en ti. En Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.